Bien, chiquillos, creo que aquí ya ha empezado la reunión, la clase. Estoy grabando. Bien, primero, chiquillos, pedirles perdón. Sé que les prometí tener este video un poquito antes de lo que lo estoy haciendo, eh, pero me agarró un pequeño resfrío. Tengo cosas bastante importantes de hacer estos días, así que preferí descansar, espero no les moleste. Eh, Y bueno, aquí vamos con la parte 2 que te queda pendiente de la sección de álgebra, espero ustedes lo puedan revisar. Y sin más, vamos a empezar. Mencionarles también que quise grabar este video más temprano hoy mismo y llovía tan fuerte que no quise que el sonido mismo de la lluvia perjudicara el audio. Ya tengo el micrófono aquí bien cerca para que no se escuche el ruido exterior, espero no se escuche. Así que, bien, haciendo un mini resumen de lo que nosotros vimos la clase pasada, ¿qué fue? Nosotros empezamos con álgebra y nombramos hartas cosas sobre álgebra. Hicimos una introducción de álgebra. Álgebra es una rama de las matemáticas que permite modelar situaciones a través de generalidades, y ahí lo subrayamos, ¿no es cierto? Eh, y el lenguaje que ocupa el álgebra permite realizar estas presentaciones, estas generalidades a través de factores literales, coeficientes numéricos y relaciones matemáticas de la misma aritmética, es decir, suma, resta, multiplicación, división, lo que ustedes se imaginen. Entonces vimos algunos conceptos súper importantes, vimos la diferencia entre término algebraico y expresión algebraica, y vimos que la expresión algebraica se pueden clasificar en monomios, si es que tiene un solo término, en, en binomios si tiene dos, en trinomios si tiene tres, y si tiene cuatro más en simplemente polinomios. Aunque el binomio y el trinomio también están en el subconjunto de los polinomios, son polinomios especiales. Entonces les decimos por este nombre especial como binomio o trinomio. Calculamos también los grados de un término algebraico, tanto relativo como absoluto, y también de un polinomio, tanto relativo como absoluto. Conocimos lo que eran términos semejantes y pudimos descartar cuáles son términos semejantes y cuáles no son términos semejantes. Y en base a eso nosotros vimos operaciones algebraicas. Vimos operaciones algebraicas tanto como la adición y la sustracción. ¿Bien? Vimos que solamente se puede sumar y restar cuando nosotros tenemos términos semejantes. Por eso que era necesario ver términos semejantes antes de ver suma y resta. Bien, vimos qué pasaba cuando hay un signo negativo antes de un paréntesis, qué pasa con los términos de adentro. Y aprendimos también a multiplicar monomio con monomio, monomio con polinomio y polinomio con polinomio. Y por último, en la clase que tuvimos el día lunes, nosotros vimos particularmente productos notables. Y si bien productos notables son varios los que nos aparecen aquí, nosotros vimos y destacamos en celeste los tres principales, que son cuadrado de binomio, suma por su diferencia y producto de binomio. Y vimos sus ejemplos, vimos uno que es más o menos secundario en términos de importancia, que es el cubo de binomio, y más adelante vimos que hay en otros que, si bien no son tan importantes, también hay una cierta probabilidad, aunque sea baja, de que aparezca un ejercicio en donde aparezca suma de cubo y diferencia de cubo, y una probabilidad aún más baja que sea cuadrado de trinomio. Eh, yo les dije, aprendánselos todos, ojalá, pero pongan un poco más de esfuerzo en aprenderse cuadrado de binomio, suma por su diferencia, producto de binomio, ojalá cubo de binomio. Bien, ¿por qué? Porque son los que más aparecen. Bien, pero eso no significa que los otros no vayan a aparecer o que haya 0% probabilidad de que aparezcan, así que están ahí. ¿Y hoy día qué nos toca? Hoy día nos toca ver factorización, lo que de alguna forma es como lo contrario de la multiplicación. ¿Por qué? Porque si se fijan, cada vez que yo tengo una multiplicación, me queda un polinomio, hago estas productos, porque estos son productos, ¿verdad? Fíjense que una potencia es lo mismo que un producto. Ya, estos productos me dan como resultado algún polinomio. Y la idea de factorización es tomar esta expresión algebraica
que nos dan como resultados y poder volverlas a colocar como si fuesen una multiplicación de términos, una multiplicación de expresiones. ¿Bien? Y esa es la idea general de factorización. De hecho, aquí nosotros lo decimos. ¿Bien? Vamos a subrayar. De alguna forma, factorizar consiste en escribir en forma de multiplicación. ¿Bien? Y tenemos algunas formas comunes de hacer la factorización. Y de hecho aquí está la primera, y la primera es la más famosa que nosotros ocupamos, que es factor común monomio. ¿Y qué me dice factor común monomio, chiquillos? Bien, voy a hablar un poquito rápido para que el video no sea tan extenso y ustedes pueden ir pausando. Se factoriza un término común entre los factores de la expresión, un término común. ¿A qué hacemos referencia con eso? Fijémonos en el ejemplo en donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tienen en común el 3xy, el 4y elevado a 2 y el menos 6x cuadrado y? Y la respuesta es, tienen en común el xy. Y yo me hago la siguiente pregunta. Xy, ¿por cuánto tengo que multiplicar a xy para que me dé 3xy? La respuesta es 3. De nuevo, ¿por cuánto tengo que multiplicar a xy para que me dé más 4xy cuadrado? Y la respuesta es por 4y. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar a xy para que me dé menos 6x cuadrado y? Y la respuesta es por menos 6x. ¿Cómo nosotros podemos comprobar que esto está bien hecho? ¿Hay una manera? Sí, sí la hay. Que es la siguiente. Es haciendo esta multiplicación. Una vez yo había factorizado, si quieren pueden realizar la factorización que quedan aquí. Y es xy por 3, 3xy. Xy por 4y, ¿eh? 4xy cuadrado. Y xy por menos 6x es menos 6x cuadrado. ¿Nos dio lo mismo que acá? Sí. Por ende, la factorización está bien. Y esa es la idea. Esto es lo más común, yo creo que probablemente ustedes lo saben. Y si sienten que aún no entienden bien, me hablan a mi WhatsApp, al correo, donde ustedes prefieran. Y si quieren más ejercicios sobre esto, yo les puedo dar, puedo buscar por ahí y se los mando. ¿Ya? No hay problema con eso. Lo siguiente, chiquillos, es factor común polinomio. Este es un poquito más enredado. ¿Por qué? Porque fíjense la descripción, dice que no todos los términos de una expresión algebraica contienen factores comunes, pero realizando una adecuada agrupación de ellos se pueden encontrar factores comunes de cada grupo. Bien, ¿qué es lo que hace acá? Fíjense que nosotros tenemos, y vamos a escribir el ejemplo al lado mejor para que nosotros lo hagamos paso a paso. Dice xz más xw más iz más iw. Y si se fijan aquí, nada, no hay un término común entre los cuatro, ¿verdad? Entre los cuatro términos no hay términos en común entre las cuatro cosas que tenemos acá. Pero lo que sí, nosotros sabemos que el X y el XZ y el XW tienen en común el X, y por el otro lado, el IZ y el IW tienen en común el I. Entonces yo hago factorizaciones por separado. De manera que acá saco el X, porque el XZ y el XW tienen en común el X, y hago un factor común monomio, y digo, X por cuánto me da XZ, por Z. X por cuánto me da más XW, por W. Más. Y lo mismo para el otro lado. Y por cuánto me da IZ, por Z, ¿no es cierto? Y por cuánto me da IW, por W. Y ahora si se fijan, tengo dos términos, X por Z más W e Y
por z más w. ¿Qué tiene en común este término con este término? El z más el w. Así que yo puedo hacer una factorización y sacar acá el z más el w. Y hacernos la siguiente pregunta. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a z más w para que me dé x por z más w? Y la respuesta es por x. Ahora, ¿por cuánto tendría que multiplicar yo al z más w para que me dé y por z más w? Por y. ¿Bien? Este segundo paso no siempre se puede hacer. La idea aquí es intentar factorizar, pero aquí estamos, este paso justamente coincide aquí, coincide, que justo se dio esto, y esa es la idea del factor común monomio. Factor común monomio es cuando esto coincide. Pero la verdad es que en la práctica a veces puedo factorizar solo un grupo, y podría ser, por ejemplo, hasta el paso 3 de acá. Bien. Pero ahí ustedes van a encontrar con distintos tipos de ejercicios. Bien. Espero ya estén avanzando con su ejercicio y que me vayan preguntando a medida que lo hagan y que tengan dudas. El siguiente es el resultado de productos notables. Es decir, para hacer factorizaciones necesitamos entender muy bien el resultado en los productos notables. Entonces, fíjense que el primero que sale es aquí la diferencia de cuadrados. Muy importante, chiquillos, la diferencia de cuadrados es el resultado de una suma por su diferencia. ¿Por qué? Porque acuérdense, la suma por su diferencia es cuando yo tengo dos, dos términos que por un lado se están sumando y eso está multiplicado a esos dos mismos términos que por otro lado se están restando. Y el resultado de eso es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Fíjense, el resultado es una diferencia, una resta de cuadrados. Entonces, eso, bien. Entonces, fíjense que esto es el proceso inverso de una suma por su diferencia. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que lo de acá es el resultado de una suma por su diferencia. Y para eso, muy importante, chiquillos, nosotros tenemos que sabernos los cuadrados. Aquí me refiero a saberse los cuadrados. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, y así. Y así nosotros nos vamos a dar cuenta que 25x al cuadrado es lo mismo que 5x al cuadrado, y que 9y al cuadrado es lo mismo que 3y y todo eso al cuadrado. Y de esta manera yo puedo escribir eso tal como aparece acá, y hacer el proceso inverso de una suma por su diferencia. Es esa la idea. Lo siguiente que nosotros tenemos, chiquillos, es de las factorizaciones también muy comunes, que es trinomio cuadrado. El trinomio cuadrado puede ser resultado tanto del cuadrado de binomio o del producto de binomio. Bien, y eso es lo que vamos a escribir. El trinomio ordenado puede ser resultado de un cuadrado de binomio cuadrado de binomio o, perdón, se me olvida bien el nombre exacto de esto, producto de binomio o producto de binomio. Pero nosotros siempre lo vamos a resolver como si fuese un producto de binomio. Bien, esa es la idea, un producto de binomio. Entonces, nosotros esto probablemente ustedes lo han visto ya. Y vamos a pasar simplemente al ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Y el ejemplo yo lo voy a escribir acá a la derecha. Y es el mismo ejemplo que aparece ahí. X cuadrado más 5x más 6 es igual a ¿qué?
¿Y cómo desarrollo esto? Y normalmente cuando nosotros decimos cómo desarrollamos esto, es que nosotros tenemos que hacer la factorización y hacer dos paréntesis, ¿cierto? Y pongo una X acá y una X acá. Se distribuye el primer término que está al cuadrado. Si este es un A cuadrado, se distribuye una A y una A. En este caso es una X, así que una X para acá y una X para acá. Y digo, dos números que sumados me dan 5 y multiplicados me dan 6. Y la respuesta son 2 y 3. Más 2 y más 3. ¿Hay que considerar los signos? Sí, hay que considerar los signos. Entonces, muy importante, números que sumados den 5 y multiplicados den 6. Esa es la idea. ¿Eh? Hay otros tipos de factorización, chiquillos, que son la suma o diferencias de cubos. En la suma o diferencias de cubos, ustedes lo que tienen que aprenderse son estas fórmulas que están acá, ¿bien? De suma de cubo y diferencia de cubo. Así que ese va a ser un punto que yo se lo voy a dejar para ustedes, ¿bien? Véanlo, analícenlo, anótenlo. La idea es la misma, tienen que aprenderse eso, pero básicamente es aprenderse la fórmula y realizar el mismo procedimiento hacia atrás. ¿Bien? Se los dejo para ustedes porque tal como les dejé para ustedes esta parte de acá, les dejo para ustedes también esta parte de acá. Entonces pasemos a lo siguiente. ¿Cómo nosotros podemos sacar mínimo común múltiplo y máximo común divisor cuando tenemos término algebraico? Y este es un tema bastante importante. Mínimo común múltiplo. Acordarnos que el mínimo común múltiplo siempre se escribe con minúsculas. ¿Por qué se escribe con minúsculas, chiquillo? Porque es el mínimo. ¿Ya? Muy importante. Y primero nosotros podemos tener un mínimo común múltiplo entre monomios. ¿Y cómo se saca? ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Y para eso voy a tomar el ejemplo que aparece acá, que es el 9ab cuadrado c. Y yo quiero sacar el mínimo común múltiplo entre eso y entre 15a elevado a 4b por c al cubo. ¿Y cómo se saca? Lo primero, chiquillo, que tengo que hacer es sacar el mínimo común múltiplo entre los factores numéricos, entre los coeficientes numéricos, entre los coeficientes numéricos. ¿Y cuáles son los coeficientes numéricos? 9 y 45. Entonces, si ustedes sacan, chiquillo, el mínimo común múltiplo entre 9 y 15 se van a dar cuenta que ese mínimo común múltiplo, tal como lo hemos aprendido antes, es 45. Así que lo primero que hay que poner aquí es el 45. Y luego, chiquillo, se pone el mínimo común múltiplo de cada una de las letras. Pero esto es sumamente importante porque se ponen todas las letras. Y en nuestro ejemplo acá nosotros a este le vamos a agregar un D, que no aparece acá, pero es para hacer la diferencia. Entonces nosotros vamos diciendo y vamos a ir comparando. En el primer, en el primer término hay un A y aquí un A elevado a 4. Yo tengo que poner un A, pero al exponente más grande. En este caso, elevado a 4. El B, aquí tengo un B elevado a 2, ahí ya tengo un B, pongo el de mayor exponente, un B elevado a 2. Y aquí tengo un C y un C elevado a 3, pongo el de mayor exponente, un C elevado a 3. Aquí tengo un D y aquí no tengo nada. Igual pongo el D, no es necesario que se compartan. ¿Bien? Los voy a poner igual, tengo que ponerlos igual. Y así yo saco el mínimo con un múltiplo. ¿Qué pasa, profe? Si es que tienen igual exponente, pongo ese igual exponente ahí. No es que tenga que poner los dos, ¿verdad? Se pone uno, ¿ya? Y da igual cuál, ¿ya? Porque son iguales, ¿no es cierto? Y esa es la idea del mínimo común múltiplo entre monomios.
Pero ¿qué pasa cuando yo tengo polinomio? Aquí la cosa quizás es un poquito más difícil, pero no tanto en realidad. ¿Y por qué? Fíjense que lo primero que hay que hacer, chiquillo, vamos a tomar el ejemplo, lo voy a hacer acá a la derecha. Y en el caso que yo quiera sacar el mínimo común múltiplo entre x cuadrado más x y x cuadrado más 2x más 1, lo primero que tengo que hacer, y es de manera previa y es sumamente conveniente, es factorizar. Lo primero que tengo que hacer es factorizar. Entonces factorizo el x cuadrado más x, tienen en común el x. Entonces, x por cuánto me da x cuadrado por x, y x por cuánto me da x por 1. Y también factorizo el otro término, en la otra expresión, digo, el otro polinomio. Y ese polinomio es un trinomio ordenado, entonces voy a hacer en los dos paréntesis, pongo una x, y me pregunto, dos números que sumados me dan 2 y multiplicados me dan 1, eso es 1 y 1. Y si se fijan, esto que nosotros tenemos aquí es exactamente que escribir x más y al cuadrado, porque tenemos x más y por x más y. Son dos números que se están repitiendo, es como tener a por a, se escribe como a cuadrado. ¿Bien? Entonces ahora yo saco nuevamente mi mínimo común múltiplo. Si yo tuviese coeficientes numéricos, bien, no estoy diciendo que aquí no lo hay, los coeficientes numéricos en este caso es un 1. Si es que no aparece, es un 1. No significa que no hay o que sean 0, es un 1. El 1 no se escribe en la multiplicación. Pero si es que tuviese escrito un mínimo común múltiplo, bien, mayor o menor que 1, yo tendría que calcular el mínimo común múltiplo primero entre los números, entre los coeficientes numéricos. En este caso no lo hay, así que procedo a calcular ahora el mínimo común múltiplo entre los factores literales. Y nuevamente voy a comparar términos con términos, pero eso aquí es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque en el primer término tengo como un término x y en el otro tengo otro término x más y. Esos son los términos. Y en el otro tengo el término x más y. ¿Bien? Entonces, pongo el x, ¿bien? Que está en la primera expresión, ¿cierto? En el primer polinomio, y no, y lo pongo tanto así nomás, ¿verdad? Elevado a 1, sin ponerle un elevado nada arriba. ¿Por qué? Porque no aparece ningún otro x solito en la otra expresión. Y el x más 1 lo pongo como x más 1 elevado a 2, porque igual que en el caso, cuando yo hago mínimo común múltiplo entre monomios, elijo el que tenga mayor exponente. Y entre ese x más 1 que está elevado a 1, por eso no se coloca, y este x más 1 que está elevado a 2, hago al cuadrado, elijo el que tiene mayor exponente. Entonces, esto de acá es el mínimo común múltiplo entre estos polinomios. Este es un proceso más largo, no sé. Pero, chiquillo, algo sumamente importante. ¿Eh? Bueno, lo vamos a ver después. Le voy a dejar ahí Lo vamos a ver más adelante en el video, para que sigan en el video, ¿no es cierto? Entonces, pasemos al máximo común divisor. Chiquillo, esto es sumamente parecido, ¿bien? Y lo vamos a hacer bastante rápido porque el máximo común divisor es algo bastante difícil que salga en álgebra. Igual está aquí en el caso de que alguna vez lo quisieran ocupar. ¿Y cómo se saca? Es básicamente lo mismo. Lo primero es como el proceso inverso. Bien. Eh, y en el primero nosotros nuevamente vamos a ocupar los mismos ejemplos que ocupamos delante. El 9a elevado a 2, b elevado a 3, c, y le pusimos un d, ¿no es cierto? Y aquí es 15 a elevado a 4, b, c elevado a 2. Lo primero que tengo que sacar, chiquillo, es el máximo común divisor. Ah, ojo, el máximo común divisor se escribe en mayúsculas, porque es máximo. ¿Bien?
Y si yo quiero sacar el máximo común divisor entre 9 y 15, ustedes, tal como aprendimos las primeras clases, ustedes se van a acordar que eso es 3. Entonces, primero tengo que sacar el máximo común divisor de los coeficientes numéricos, el cual es 3, y luego tengo que sacar el máximo común divisor de los factores literales. ¿Y cuáles son esos? Son los términos que están en común y al menor exponente. Esa es la idea. Entonces, fíjense que aquí tengo un a elevado a 2 y un a elevado a 4. Elijo el a elevado a 2. Tengo el b elevado a 3 y el b, elijo solamente el b. Tengo el c y el c elevado a 2, elijo solamente el c. Y tengo el d, ya que no tengo nada, como el término no está en común, no lo coloco. Y esto es el máximo común divisor. Antes, en el mínimo común múltiplo, si el término no era un término en común como el d, que estaba en un término y en el otro no, lo colocaba igual. En el caso del máximo común divisor, no lo coloco. Pasemos a lo siguiente. ¿Qué pasa cuando tengo polinomios? Y vamos a ocupar exactamente el mismo ejemplo, chiquillos, pero nosotros ya factorizamos estos términos. Entonces voy a escribir la factorización nada más. ¿Y cómo se saca? De nuevo, si yo tuviese coeficientes numéricos, lo primero que tengo que sacar es el máximo común divisor entre los coeficientes numéricos. Como en este caso, no tengo coeficientes numéricos visibles, no lo coloco. ¿Bien? Porque no tengo nada. Y luego es exactamente igual como si yo tuviese polinomios. ¿Bien? Igual, igual que en el caso anterior, nosotros tenemos que factorizar antes. ¿Bien? Pero es igual como en el caso con monomio, digo, perdón. Pongo solamente los términos que están en común y elevados a la mínima, al mínimo exponente. En este caso, el x no lo tienen en común, entonces el x no lo coloco. Y el x más 1 sí está en común, pero lo coloco solamente elevado a 1 o elevado a nada, porque elijo el de mínimo exponente. Y eso es. Como les repito, chiquillos, esto es bastante difícil, que les pida el máximo común divisor. Ya era difícil cuando teníamos solo números, es aún más difícil cuando tengo letras. ¿Bien? Pero igual hay que aprenderlo. Bien, hasta ahí. Pasemos al último punto, chiquillo. Acuérdense, están al video, así que pueden ponerle, ir poniendo pausa. Entonces, ¿qué operaciones pasan con las fracciones algebraicas? Y la primera es adición y sustracción. Entonces, cuando yo tengo adición y sustracción, pasa igual que con números. Esto es igual que con números, chiquillos. ¿A qué me refiere? Que tengo dos casos. Primer caso, si los denominadores son iguales. Si los denominadores son iguales, como ejemplo, 5x partido 6y más 2x partido 6y, lo que se hace es se conserva el denominador y se suman los numeradores. Igual, igual, igual que como si yo tuviese números. Es totalmente igual. Pero ¿qué pasa si es que los denominadores son diferentes? Si los denominadores son diferentes, chiquillos, tengo que sacar el mínimo común múltiplo. ¿Siempre? No. Como yo también les expliqué, ustedes lo que pueden hacer es hacer nuestra técnica de la carita feliz, ¿cierto? Y ahora vamos a convertir esto en una resta. ¿Cuál es la técnica de la carita feliz? ¿No es cierto? En la técnica de la carita feliz, chiquillos, es la siguiente. Es hacer una flecha ahí para arriba, cruzada, otra flecha de aquí para arriba, cruzada, y la sonrisa. ¿Bien? Mi polola siempre me reta cuando hago esta técnica, porque me dice esa la carita de un muerto, tiene una X. ¿Bien? Yo lo veo bastante feliz. Y la verdad es que, ¿cómo se hace? Fíjense que multiplico el 2x con el 5x. Eso me da 10x cuadrado.
Pongo nuestro signo que teníamos, que era un negativo, que se vio medio tapado, con ese 6i por ese 6i. Resultado, 36i cuadrado. Y abajo hago la multiplicación de esos dos, de entre 6i y 2x. El resultado es 12xi. Y ahí, chiquillos, tengo esta fracción. Ahora alguien me puede decir, profe, pero eso ¿cómo lo podría simplificar yo? La verdad, ¿se puede simplificar? Sí, se puede simplificar. Y esto vamos a intentar simplificarlo. Bien, vamos a tomar esto, vamos a dejar acá. Y para simplificarlo, lo que tengo que hacer, chiquillo, es factorizar. Eso es lo primero. En el caso de que se pueda factorizar. En este caso, yo puedo factorizar el número de arriba, lo puedo factorizar por 2, porque tienen en común el 10x cuadrado y el 36i cuadrado, es que ambos son múltiplos de 2, es decir, saco el 2. Y me hago la siguiente pregunta, ¿2 por cuánto me da 10x cuadrado? Por 5x cuadrado. ¿Y 2 por cuánto me da menos 36y cuadrado? Por menos 18y cuadrado. Partido 12xy. Y ahora yo sí puedo simplificar este con ese, de manera que me quede arriba 5x cuadrado menos 18y cuadrado partido 6xy. Y ahora ya no puedo hacer nada más. A pesar de que alguien me puede decir, profe, pero ¿puedo eliminar este y con ese y de allá? No. ¿Por qué no? Porque arriba hay un menos. Y si anda dando vuelta un menos allá entre medio, no lo puedo hacer. Yo necesito que la operación principal de tanto el numerador como el denominador sea la multiplicación. Cuando nosotros hacemos la factorización, queda como operación principal la multiplicación. Abajo, la operación principal es la multiplicación. Pero acá, la operación principal arriba es la resta. Bien. Entonces yo puedo factorizar solamente si es que tengo eso. Si es que la operación principal es una multiplicación. Y no es el caso. Así que hasta ahí queda súper bien. ¿Qué pasa cuando yo multiplico, chiquillos? Para multiplicar no falta ni siquiera decirlo. Aquí hay un caso sumamente complicado. Vamos a hacer un caso sumamente más simple. Que es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 5x más 6z por 6y más 7w. En este caso, chiquillo, es tal, como ustedes saben, numerador con numerador y denominador con denominador. De manera que 3x, o 5x, perdón, por 6y, me queda 30xy, partido 6z por 7w es 42zw. ¿Bien? Esa es la idea. Igual que como si yo tuviese número. Ahora, ¿puedo simplificar? Sí, ahí se puede simplificar por 2. Y si lo pueden simplificar de nuevo, si pueden simplificar una letra o varias letras y varios números, háganlo. ¿Bien? Siempre siguiendo todos los pasos que ya les he enseñado. ¿Bien? Y la división, chiquillos, la división es lo mismo. Simplemente que cuando yo tengo una división o tengo una fracción normal, lo que yo puedo hacer es factorizar. Y para poder eliminar cosas. Y como es el ejemplo que tengo acá, en realidad. Porque aquí tengo un ejemplo que es x cuadrado más x menos 20 partido x cuadrado menos 25. ¿Y qué se dieron cuenta acá? Que la de arriba se puede factorizar como x más 5 y x menos 4. ¿Por qué? Porque 5 por menos 4 me da 1, que aquí hay un 1 escondido, ¿verdad? Que no se nota. Y 5 por menos 4 me da menos 20. ¿Eh? Y abajo es una diferencia cuadrada, es decir, una suma por su diferencia, que es lo mismo que x más 5 por x menos 5. Entonces, fíjense, tengo como operación principal la multiplicación. Por ende, puedo eliminar todo ese término con todo ese término, porque son iguales. El resultado me da x menos 4 partido x menos 5. ¿Esto es división? La verdad es que no, porque la división algebraica
división de polinomios, si nosotros lo queremos así, es una operación que ustedes no van a ver. No van a ver, al menos en la media, al menos que estén en un electivo matemático. Pero ¿qué estamos haciendo acá? Estamos factorizando para dejar la fracción más bonita, y es lo mismo que inclusive hicimos acá. Exactamente igual. No es que sea división en sí. Y básicamente eso, chiquillos. Eso es lo que queda pendiente de la clase. Espero ahí se haya entendido todo. Si no, acuérdense, chiquillos, que al final de cada hoja está mi correo. Si quieren mandarme el correo, lo pueden hacer, pero ustedes tienen mi WhatsApp, hay un número. Entonces lo pueden hacer por ahí, no hay problema. Pueden hacer todas las preguntas por ese medio, no se haga ningún problema. Si no quieren hacerla directamente en el grupo, por vergüenza, por lo que sea, háblenme al interno, no hay problema. Bien, claramente voy a responder mucho más rápido eso que un correo. Entonces, eso, chiquillos. Espero esta grabación les sirva mucho. Repasen, ustedes tienen este material, hagan los ejercicios y nos vemos el lunes con ejercicios de área. Un abrazo gigante, chiquillos, y nos vemos. Chao, chao.